el día de hoy nos corresponde llevar a cabo la sesión número 4 de este diplomado y de este tercer módulo ya. Y en esta sesión número 4 vamos a tocar dos temas bastante interesantes. El primero, respecto a los requisitos para la convocatoria, y el segundo, que es un tema un poquito más amplio, referido a todo el tema del desarrollo del procedimiento, cómo es que se desarrolla. En las clases anteriores, cuando hemos visto las etapas del procedimiento, de la licitación, el concurso, la adjudicación simplificada, hemos explicado a grandes rasgos cuáles son las etapas del procedimiento de selección, ¿verdad? En esta ocasión vamos a comentar qué es lo que se hace en cada una de las etapas. Antes de poder dar inicio a este tema, debemos recordar que la norma, contratación, específicamente el reglamento, en el artículo referido al tema del contenido de la convocatoria, específicamente en el artículo 54 de la norma nos menciona el tema de la convocatoria. ¿Qué es lo que debe contener en este caso, por ejemplo, para los métodos de selección en la etapa de la convocatoria? En la convocatoria, recordemos que toda convocatoria inicia con la publicación de las bases integradas en la plataforma del SEACE. Ya en su oportunidad hemos conversado de que esta convocatoria se realiza utilizando las bases estandarizadas del OCE. Y estas bases estandarizadas, también lo hemos mencionado, tenía pues dos partes, la parte general y la parte específica. En la convocatoria se debe identificar claramente quién es la entidad convocante, debe identificarse el procedimiento, el objeto de la contratación, el valor referencial o el valor estimado, acordándonos que en el caso de bienes y servicios trabajamos con valor estimado y en el caso de ejecución de obras y consultorías trabajamos con valor referencial, entre otros requisitos que me establece la norma en su artículo 54. Adicionalmente, mencionemos también que el artículo 37 del reglamento de las contrataciones hace referencia a las contrataciones por paquete. ¿Y qué son las contrataciones por paquete? Las contrataciones por paquetes son aquellas contrataciones en las que la entidad puede unir en un solo procedimiento varios grupos de bienes, de servicios o inclusive de obras, ¿sí? Los puede unir por razones técnicas porque considera que es más oportuno convocar un solo proceso para toda esta gama o este grupo de procesos y podría utilizar la figura establecida en el artículo 37 tanto para bienes, servicios o inclusive obras o inclusive también la elaboración de fichas técnicas o de estudios de preinversión. Es una modalidad que puede utilizarse para ahorrar recursos en todo caso por parte de la entidad y pueda convocar un solo procedimiento. Evidentemente, cada procedimiento, cada proceso o cada paquete concluirá o terminará con un contrato, ¿no? Es decir, pueden haber varios ganadores de la Buena Pro y en este caso se suscribirá un contrato con cada uno de esos proveedores. Pues bien, ahora sí. Ya conversando respecto del procedimiento de selección, de cómo se elabora, debemos tener algunas reglas claras para que el procedimiento de selección se lleve con éxito. El primer requisito o la primera regla que nosotros debemos saber cuando trabajamos en la contratación pública, ya sea como proveedores o como parte de la entidad, es que una vez que el proceso se inicia, todos los actos que sucedan en la entidad, en el procedimiento, se entienden notificados a través de la plataforma del SEACE, ¿ya? No se necesita ninguna notificación, ni notarial, ni a nuestro domicilio, ni a nuestros correos, etc. La única notificación que se entiende válida es la notificación que se realiza a través de la plataforma del SEACE. Por lo tanto, todos los postores, una vez inscritos en el procedimiento, estamos obligados a revisar con frecuencia la ficha del procedimiento de selección para poder saber si es que ha habido, por ejemplo, alguna modificación, alguna postergación, de repente se declaró nulo el proceso y nosotros seguimos trabajando nuestra oferta cuando el proceso ya fue declarado nulo. Todo se encuentra entonces en la plataforma del
SEACE. Y esta notificación del SEACE prevalece incluso sobre cualquier otra notificación que se haya realizado de manera adicional. Por ejemplo, la entidad también quiso notificarlos de una postergación a través de una carta a todos los participantes. Y de pronto esa carta llegó de manera posterior a la publicación del SEACE. Igual, entonces tenemos que la que vale, la que prevalece, es la notificación hecha a través de la plataforma del SEACE. Por lo tanto, debemos, como les mencioné hace un momento, es responsabilidad ya de todos los participantes estar pendientes de lo que suceda en la ficha del procedimiento de selección que lo ubicamos en la plataforma del SEACE. Cada procedimiento tiene una ficha especial y en esa ficha ubicamos toda la historia del procedimiento. ¿Qué es lo que encontramos en esa ficha del SEACE? En la ficha del procedimiento encontramos las bases, el resumen ejecutivo, encontramos el tema de las consultas, las observaciones, quiénes son los integrantes del comité, si es que hay alguna supervisión de oficio o no en el proceso, etc. E inclusive, ya cuando se haya suscrito un contrato, también en la ficha del procedimiento podemos encontrar ese contrato. Y más aún cuando el proceso, la ejecución contractual ha derivado, por ejemplo, en una solución de controversias y se ha solucionado a través de un laudo arbitral, ese laudo también debe figurar en la plataforma, en la ficha del procedimiento de selección. Bien, respecto de la convocatoria, debemos mencionar que la convocatoria de todo procedimiento de selección, salvo la comparación de precios, después todos los procedimientos son convocados a través de la plataforma del SEACE, ¿cierto? Ya mencionamos, la identificación debe contener la identificación, domicilio y RUC de la entidad, se debe identificar el procedimiento, la descripción básica del objeto, que es lo que mencionamos al inicio de esta exposición, el valor referencial en el caso de consultorías de obras, porque en el caso de bienes y servicios, recuerden que esa información sí se consigna en la plataforma, pero no es una información visualizable por los participantes. El calendario del procedimiento. Este calendario también es muy importante. Para ese calendario se debe tener en cuenta lo que hemos visto en las clases de la sesión número 1, por ejemplo, de las reglas generales respecto de los procedimientos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, que en el concurso público debía existir mínimo 22 días entre registro de participantes, es decir, convocatoria y presentación de ofertas. Durante ese lapso es que se tiene que desarrollar las etapas, siguiendo este calendario, ¿no? La entidad tendrá que elaborar un calendario respetando estas fechas, cuántos días se tienen para consultar, cuántos días se tiene para absolver las consultas, de forma tal que calce dentro de este calendario todas las actividades que deben desarrollarse en el procedimiento de selección. Y en el caso de las ejecuciones de obras, se publican, además de las bases, también el expediente técnico de obra que debe ir anexado a las bases. En cuanto al soporte de información, la plataforma del SEACE soporta el peso de los expedientes técnicos, que en su mayoría son bien pesados, pero igual la plataforma está diseñada para poder permitir que se cuelgue toda la información. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, nosotros como participantes de pronto no podemos bajar la información de la plataforma, tenemos inconvenientes, etc.? Lo que debemos hacer es inmediatamente comunicarle a la entidad para que pueda solucionar sus inconvenientes, porque en principio toda la información podría ser descargada de manera gratuita por cualquier participante sin ingresar con algún usuario o contraseña, porque esta información es pública. Bien, ahora en cuanto al registro de participantes, debemos saber que este es un registro totalmente gratuito. Hace muchos años, de acuerdo a las disposiciones de la norma vigente en ese entonces, el registro de participantes tenía un precio. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener esta experiencia, de asesorar a alguna empresa o ustedes mismos ser proveedores del Estado. Y anteriormente lo que se cobraba un monto por el registro de participantes, ¿no? Incluso en el caso de obras,
En el caso de obras era un poco mucho más complicado porque las entidades pues no tenían un parámetro fijo y ponían precios, ponían precios excesivos para poder registrarse, ¿no? Incluso dice hasta para que nos den las bases, se compraban las bases, ¿verdad? Así es. En cambio ahora todo el procedimiento es totalmente gratuito, porque la entidad tampoco ya tiene la obligación de entregarnos una copia, porque para eso está la plataforma del SEACE y si nosotros queremos imprimir las bases, la podemos imprimir sin pagar ningún derecho. Salvo que querramos que sea la entidad la que me imprima y me entregue mi copia, bueno, allí sí tendré que pagar el derecho de copias a la entidad para que me pueda dar las copias de las bases si es que así lo deseara. Pero si no, no tendría esa obligación y podría bajarla de la plataforma. Entonces el registro de participantes es electrónico, además de gratuito, es electrónico. Totalmente electrónico a través de la plataforma, a los usuarios, a los proveedores del Estado, se les asigna un usuario y una contraseña que viene a ser su certificado SEACE, con el cual pueden ingresar a través de la plataforma e inscribirse en los procedimientos que existan en todas las entidades públicas sin ningún requisito adicional más que el declarar que se tiene toda la información respecto de la utilización de los mecanismos electrónicos. Nada más. ¿Ya? Entonces es gratuito y además es electrónico. Eso también cambió. Hace mucho tiempo, o hace unos 5 o 6 años, el registro tenía que ser presencial. Se imprimía un formato y se tenía que dejar en la mesa de partes de la entidad, ¿cierto? En muchos casos, esos registros se perdían. De pronto la entidad decía, no, pero no se inscribió, o mesa de partes no trasladaba el registro de inscripción al comité y ya se suscitaban muchos problemas de nulidades por esta situación. Actualmente, entonces, no tenemos estos inconvenientes porque tanto el registro es electrónico. Así es. En ningún caso, yo ahí sí me pregunta, ¿en ningún caso el registro es personal? No, porque ya no hay registro personal, ahora todo es electrónico. Acuérdense que ya desde la última modificación, todos los procesos son electrónicos en su totalidad. ¿Ya? Tu compañero Víctor dice, los proveedores estaban vigilantes a quién llegaba a inscribirse. Sí. Y es más, la misma encargada de mesa de partes sabía a quién debía recibirle el registro y a quién no. Entonces se prestaba realmente a muchas situaciones de conflicto de intereses, ¿no? Por eso es que también el legislador permitió de que los registros sean gratuitos, electrónicos, de forma tal que no exista ningún vicio o ningún margen a poder pues tener estos actos. ¿Ya? Muy bien. Entonces es gratuito y electrónico. Ya sabemos que el proveedor debe tener una clave, un usuario y contraseña para poder participar. Y además tiene que darse cuenta el proveedor de que no está inhabilitado para contratar con el Estado. Porque si se encuentra inhabilitado para poder contratar, entonces la plataforma no le va a permitir realizar su registro. Eso es lo importante también, ¿no? Porque el sistema ahora visualiza, internamente el sistema verifica que si tú eres un proveedor que está inhabilitado, es decir, tienes una sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones, entonces no va a permitir que tú generes un registro en un procedimiento de selección. Y eso es bueno también, ¿no? Porque nos va a permitir, en este caso, ya no participar o no presentar documentos y participar en un procedimiento de selección. ¿Desde cuándo me puedo registrar y hasta cuándo? Bueno, la norma establece que me puedo registrar desde el día siguiente de la convocatoria hasta minutos antes de iniciar la presentación de ofertas, porque acordémonos que actualmente la presentación de ofertas también se realiza de manera electrónica. Entonces, normalmente el registro de participantes siempre se hace hasta inclusive un día antes de la presentación de ofertas o inclusive también puede ser minutos antes de la presentación de ofertas. ¿Ya? Así. Entonces todo es electrónico. Luego tenemos, ya saben, el tema de la formulación de consultas y observaciones. Se presentan tanto estas reglas que hemos dado de la notificación del SEACE, del registro de participantes,
la formulación de consultas y observaciones se presentan en todos los procedimientos de selección de licitación pública y concurso público, ¿ya? Y adjudicaciones simplificadas también. También tenemos la etapa entonces de consultas y observaciones. Y aquí es importante distinguir qué es una consulta y qué es una obligación. Pero es importante distinguirlas solamente para poder saber cómo vamos a formular nuestras consultas y nuestras observaciones, ¿ya? Pero lo interesante de esto, a mí me parece muy acertada la idea de que actualmente las consultas y las observaciones se presenten de manera conjunta, ¿ya? ¿Y por qué les digo? Porque anteriormente también, para poder compararlo con algo, anteriormente las consultas se presentaban por separado. Es decir, había una etapa para presentar consultas y otra etapa para presentar observaciones. Resultaba que algunas entidades, cuando tú le hacías la consulta, estabas en la etapa de consultas, pero presentabas una observación, la entidad decía, esta es una observación y no es una consulta, por lo tanto no te la absuelvo, ¿no? Porque no estamos en esa etapa. Y luego, cuando presentaban la etapa, las observaciones, y por ahí el postor hacía una consulta, la entidad también respondía, estamos en la etapa de observaciones y lo que tú me dices es una consulta y por lo tanto no te la puedo absolver. Lo cierto es que se hacían muchos problemas por poder responder las consultas o las observaciones. Esta medida a mí me pareció muy acertada, ya desde la norma de la 3022.5, entonces la etapa de consultas y observaciones se volvió una sola etapa, ¿ya? De forma tal que el postor tiene la posibilidad de presentar ya sean consultas y observaciones de manera conjunta en un solo acto. Ahora sí, diferenciando las consultas de las observaciones, debemos señalar que las consultas es justamente una solicitud para que se aclare algún extremo de las bases, cualquiera, algo que se encuentre confuso, algo que no sea muy claro, algo que a mí me genere dudas de una posible interpretación, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pensar, entidad, me estás indicando que debo presentar o debo entregar los bienes en el almacén de la entidad. Sin embargo, la entidad tiene 3 almacenes. Quisiera que me precises en cuál de los almacenes debo presentar los bienes, ¿no? Por ejemplo, eso es una consulta, necesito que me aclares. Otra consulta podría ser, entidad, has indicado, recuerdan de los colores que estuvimos hablando, has indicado que para las camisas de los trabajadores utilice un color crema. La consulta podría ser, ¿podrías entregarnos muestra del color que deseas que te entreguemos o en todo caso colocar una muestra para poder saber exactamente el color? Y así, un sinfín de consultas, como les digo, de algo que no haya quedado claro en las bases, ¿correcto? De cualquier extremo. A ver, su compañera Joyce indica, y si el proveedor confunde consulta con observación o viceversa, ¿la entidad puede negarse a absolverla? No. En realidad la entidad no debería, la idea justamente de haber unificado tanto las consultas como las observaciones es justamente para que la entidad no se niegue a absolverlo. En todo caso, lo que la entidad debe hacer, si tú me pones una observación, pero en realidad es una consulta, lo que podría hacer es decir, esto no es una observación, es una consulta y respondo de esta manera, ¿ya? Entonces, las consultas, como les dije ya, es una solicitud de aclaración, ¿correcto? Es decir, aclarar, correcto. En el caso de las observaciones, ¿ya? En el caso de las observaciones, ya tenemos otro concepto. Las observaciones sí son vulneraciones a la normativa. Algo que yo considero como proveedor que está transgrediendo a un artículo en concreto o algún principio que rige la contratación pública, ¿no? Allí sí debo, y además, adicionalmente, debo indicar expresamente qué artículo de la norma está vulnerando o qué ley está vulnerando o qué principio vulnera con dicha actuación, ¿no? Por ejemplo, verifico que en la contratación de ciertos bienes han consignado una marca. Entonces, mi observación sería,
en la página número 15 de las bases se ha consignado que los equipos deberán ser de marca HP. Me ocurre, estoy comprando impresoras o computadoras, no sé. Se ha requerido marca HP. Por lo tanto, observo, ya que dicha disposición transgrede el principio de libertad de concurrencia, de competencia, y buscaré el artículo específico que regula el hecho de que no se pueda solicitar marca, ¿no es cierto? Entonces, y pediré que se elimine. Entonces, las consultas se absuelven, ¿ya? La respuesta es la siguiente. Las consultas se absuelven y las observaciones pueden acogerse o no acogerse. Y además, si es que se acogen, se pueden acoger totalmente o parcialmente, ¿ya? Entonces, esas son las respuestas para estos dos instrumentos, ¿no? Para las consultas. Repito entonces, las consultas se tienen que absolver y las observaciones tienen que acogerse o no acogerse. Y si se acogen, podrían acogerse de manera total o acogerse de manera parcial, ¿cierto? Me dejo entender, parcial, cuando estoy aceptando tu observación, pero sin embargo no estoy aceptando la totalidad de dicha observación y solamente voy a modificar algún párrafo de lo que tú me estés observando, ¿ya? Tu compañero Jorge Luis dice, claro, aunque muchos proveedores no saben plasmar y diferenciar entre una consulta y una observación. Claro, por eso es que deben buscar una consultoría especializada, como la mía, para poder, uy, tenemos aquí una nueva alumna, mira, para poder, justamente instruirlos en esta etapa, ¿no? De la consulta, las observaciones, que es una etapa muy importante. Hay muchos proveedores, justamente hablando de este tema, hay muchos proveedores que prefieren, por ejemplo, contar con el apoyo de alguien al momento de la ejecución contractual. Entonces, lo que yo siempre les digo a los proveedores es lo siguiente, o sea, no esperes a estar en problemas para justamente poder buscar un apoyo o una ayuda legal. Porque en la ejecución contractual, cuando ya las bases, las reglas están hechas, es muy difícil de poder cambiarlas. En cambio, considero que es mucho más oportuno poder advertir los posibles vicios o los posibles errores, los posibles problemas que van a suceder aquí, en la parte, en la presentación de consultas y observaciones. Porque este es el momento en que uno puede decir, oye, esto está mal, me estás cobrando penalidades arbitrarias. Por ejemplo, ¿no? Otra observación podría ser lo siguiente. Me estás cobrando penalidades y tus penalidades están superando el 10% cuando la norma señala que solamente me puedes cobrar, qué sé yo, ¿no? Por ahí podría decir. O me estás cobrando otro tipo de penalidades, pero no me estás especificando qué penalidad es. Necesito que me expliques cuál es la penalidad y cuál va a ser el procedimiento, porque a veces algunas entidades, por ejemplo, en el caso de las penalidades, no colocan el procedimiento para las otras penalidades y luego, cuando están en la ejecución contractual, la penalidad la aplican de inmediato. Es decir, le emiten una nota de débito a su factura y le dicen, te cobro la penalidad por esto. Allí el contratista tiene que pelear y decir, ¿por qué me has cobrado esa penalidad de manera inmediata? Revisa tus bases, no hay nada. Entonces, justamente esos vacíos permiten que luego, o ocasionan que luego existan controversias entre la entidad y el contratista, ¿ya? Tu compañero Neisser dice, es que lo hacen para no pagar. Claro, pero al final les van a tener que pagar más, porque van a estar en más problemas. Muy bien, dice, su compañero Jorge, al margen de la denominación que el participante consigne, se debe resolver conforme a su naturaleza, consulta u observación, no siendo óbice para desestimarla. Por supuesto, Jorge, correcto, es muy correcto lo que tú implicas, o lo que tú indicas. Independientemente de que como proveedor se haya equivocado, lo más grave que puede pasarte no es que te equivoques en decir que era una consulta o era una observación. Eso no es lo grave, porque finalmente van a tener que absolverte, ya sea como una consulta o como una observación. Lo grave es que dejes pasar esta única oportunidad que tienes como proveedor para poder modificar las bases, porque recuerda que después de esta consulta y observación, la entidad va a tener que publicar el pliego de consultas y observaciones e integrar las bases. Después de ello, tú como proveedor vas a estar con las manos atadas
porque vas a tener que aceptar las reglas de juego. Hay muchos proveedores que no le dan importancia a esta etapa de consultas y observaciones, ¿ya? Y ni revisan las bases, solamente están esperando que llegue el día de la presentación de la oferta y presentar sus ofertas. Y luego tienen todos estos problemas. Yo creo que a esta etapa hay que darle mucha importancia para poder justamente consultarle a la entidad qué es lo que pasaría. Hace ratito revisábamos con un contratista unas bases y justamente su presentación, en relación a la presentación de ofertas, tenía dudas de cómo debe presentar su oferta económica, porque las bases nos mencionaban 2 ítems. Y sin embargo, el proceso estaba bajo la modalidad de suma alzada. ¿Se acuerdan de la suma alzada que lo hemos visto en clases pasadas? La suma alzada se convocaba para un procedimiento cuando la entidad no conocía con exactitud las cantidades o magnitudes de lo que iba, perdón, sí conocía, ¿verdad? Con exactitud las cantidades de lo que va a comprar y por lo tanto le pide al contratista una oferta única, o sea, una sola oferta para todo el proceso, ¿cierto? Pero sin embargo, entonces la entidad no había dejado claro en esta ocasión cómo debía presentarse la oferta, porque el anexo de la oferta económica contenía 2 espacios, lo que podía hacer inducir en un error al postor que va a elaborar su oferta. Entonces la respuesta es, mira, nadie va a tener la respuesta mejor que la entidad. Deja de interpretarlo y mejor pregúntale a la entidad y dile que te explique cómo debes presentar la oferta, ¿ya? Su compañera Belli dice, ¿quiere decir que con la observación se modifica y con las consultas no? No necesariamente, Belli, porque a través de una consulta también podrías modificar. Como te estaba explicando, por ejemplo, en la consulta en la que te menciono lo siguiente. Entidad, usted me ha dicho que yo debo entregar los bienes en sus almacenes, pero sin embargo no me ha explicado en qué almacén debo presentarlo y usted tiene 3 almacenes. Por favor, sírvase a aclarar en qué almacén voy a presentarlo. Por lo tanto, eso va a llevar a una modificación porque en las bases se tendrá que colocar presentar en el almacén ubicado en y tendrá que poner la dirección. Eso ya es una modificación, ¿verdad? Y también es una consulta. En el caso de las observaciones, van a haber también definitivamente modificaciones porque se van a tener que excluir o van a tener que incluir algunos artículos en especial, ¿no? Por ejemplo, suele pasar también que hay algunas entidades que piden como requisitos de calificación, ¿ya? Como requisito de calificación, algún certificado que no es un requisito de calificación. El requisito de calificación hemos mencionado que es aquel permiso o autorización que a ti como contratista te permite ejecutar la actividad económica objeto de la convocatoria. No todos los procedimientos, no todos los objetos de convocatoria tienen un requisito de calificación. He visto muchas bases en los que la entidad solicita como requisito de calificación una licencia de funcionamiento. Por ejemplo, eso es una observación. La entidad no te puede exigir una licencia de funcionamiento como requisito de calificación, ¿ya? A ver, leamos la pregunta de Neisser. ¿Qué pasa si la respuesta a la consulta que hago no me convence y la entidad me responde algo así como para salir del paso? Es cierto, Neisser, en muchas ocasiones van a encontrar ustedes respuestas tipo de la entidad, que es lo siguiente, que te dice, el definir las características técnicas es responsabilidad de la entidad. Por lo tanto, eso es lo que queremos y así la vamos a contratar, ¿no? Por ejemplo, o te dan una respuesta, como tú dices, a medias, que no sabes si te dijeron no. Para ello, en el caso de las licitaciones públicas y los concursos públicos, solamente en esos 2 tipos de procedimientos de selección, puedes solicitar la elevación de observaciones al OCE, ya solamente en esos casos. Pero acordémonos, si han estado atentos a las clases anteriores, les he mencionado que la elevación de observaciones está suspendida hasta el 15 de agosto de este año, ¿cierto? A través del decreto 103
que en este caso se dispuso algunas medidas para el tema del reinicio de obras. En una de sus disposiciones complementarias, señala que se debe suspender el procedimiento de elevación de consultas y observaciones y bases integradas al OCE hasta el 15 de agosto del presente año, ¿ya? Así es que, con mucha más razón, debemos ponerle énfasis a esta etapa, porque luego de ello no vamos a poder solicitar la elevación de observaciones porque ese trámite se encuentra suspendido hasta el 15 de agosto, de conformidad con el Decreto Supremo 103/2020, ¿ya? A ver, Jimena pregunta, he visto que piden certificado de distribuidor autorizado. Así es. Por ejemplo, ¿no? Dice, cuando el OCE en varias opiniones ha establecido que contraviene su normativa. Exacto. ¿Eso qué sería, Jimena? Lo que tú me estás consultando, ¿qué sería? ¿Una consulta o una observación? A ver, para ti misma la pregunta, Jimena. Lo que tú me mencionas, exactamente, es una observación, ¿cierto? Perfecto, chicos. Es una observación porque está transgrediendo el principio de libre concurrencia, de competencia, de igualdad, etc. ¿Ya? Perfecto. Entonces, avanzamos. Acuérdense ya que cuando hablamos de consultas y observaciones, necesariamente debemos, luego de la presentación de las consultas y las observaciones, la entidad tiene un plazo para poder absolver estas consultas y estas observaciones. Y además del pliego debidamente fundamentado que la entidad cuelgue respecto de las consultas y las observaciones, la entidad debe proceder también a integrar sus bases. ¿Qué significa integrar sus bases? Vamos por acá. Está más adelante, así es que no me voy a adelantar a ese tema. ¿Qué significa integrar sus bases? Integrar sus bases implica recoger todas las consultas y las observaciones que se han realizado e incluir las modificaciones correspondientes en las bases que voy a publicar, porque esas bases, las bases integradas, van a ser ya las reglas definitivas del procedimiento de selección. La presentación de las consultas y observaciones también se realizan de manera simultánea a través de la plataforma del SEAS. Incluso allí sale un pequeño formatito para ir llenando la información y poder subir la información consulta por consulta. Y es un poquito tedioso porque es preferible trabajarla primero en un archivo aparte y luego ir copiando y pegando la información para poder subir las consultas y observaciones. Nos piden, para presentar las consultas y las observaciones, nos piden identificar el número de página, nos piden identificar el número o el literal de las bases, ¿no? En el punto número 13, etcétera, ¿no es cierto? Nos piden detallar cuál es la observación y también nos piden indicar cuál es la norma, ley, artículo o principio que vulnera en el caso de las observaciones. ¿Quiénes pueden realizar las consultas y las observaciones? Solamente las pueden realizar aquellos proveedores que se hayan registrado como participantes. Si no están registrados como participantes, entonces no van a poder presentar las consultas ni las observaciones. Me podrán decir, pero acaba de mencionarnos hace un momento que el registro de participantes puede inclusive darse hasta antes de la presentación de las ofertas. Sí, en efecto. Incluso después de la integración de bases, todavía el postor podría inscribirse para participar y no habría ningún problema. El único inconveniente para el postor es que no va a poder ya presentar las consultas y las observaciones y se adhiere al proceso en la etapa en la que se encuentre, no pudiendo ya en ese caso alegar pues que no presentó consultas o no estuvo inscrito para esa etapa, ¿ya? Simplemente el postor se incorporará al proceso en la etapa en la que se encuentre. Aldo Jimena, a ver, muy bien. Se formula a través del SEACE y deben ser también motivadas, concretas y claras, ¿no? También pues el proveedor
el postor, el participante inscrito, debe tratar de presentar consultas y observaciones motivadas, ¿no? Concretas y claras. Pues, porque la idea de las consultas y las observaciones no es retrasar el procedimiento. La idea de las consultas y las observaciones es de que justamente el proceso se aclare y sea tan transparente para que yo y todos los demás participantes podamos presentar ofertas, en este caso, que se ajusten a lo que la entidad está requiriendo. Por eso es que también deben ser motivadas, concretas, y además también deben ser claras, ¿no? O sea, también tiene obligación el contratista. En cuanto a la absolución de consultas y observaciones, ¿quién es el encargado de absolver las consultas y las observaciones? ¿Quién es el encargado? Depende, ¿no es cierto? Depende, porque también podría ser el órgano encargado de las contrataciones. En principio siempre vamos a decir que es el comité, porque creemos que todos los procedimientos tienen un comité, pero ya hemos visto de que no solamente el comité puede conducir un procedimiento, también el órgano encargado de las contrataciones puede conducir, por ejemplo, las adjudicaciones simplificadas, ¿cierto? Inclusive ahora, con la modificación, con la última modificación que hemos visto recién, inclusive ahora puede convocar también adjudicaciones simplificadas para el caso de obras, ¿ya? Lo que antes no podía hacer. Ahora, entonces, quien tiene la obligación de absolverlas es el órgano que esté a cargo del procedimiento, que puede ser el comité o el órgano encargado de las contrataciones. Sin embargo, el área usuaria está en la obligación de brindar el apoyo técnico a la entidad para poder absolver las consultas de manera técnica. Entonces, yo como comité, si recibo una consulta o una observación que básicamente está dirigida, por ejemplo, a los términos de referencia, entonces lo que tendré que hacer es remitir esa consulta, esa observación al área usuaria para que el área usuaria sea quien la absuelva y yo recogeré esa absolución y la trasladaré al pliego de consultas y observaciones. Es más, yo recomiendo que inclusive se debería dejar constancia de ello, ¿no? Por ejemplo, se podrá decir, en relación a la consulta o a la observación 2, se absuelve de acuerdo al oficio número tal, enviado por el área usuaria, que dice tal. Listo. Así también uno deslinda responsabilidades, ¿no? Porque es el área usuaria que está señalando cómo debe absolverse esa consulta o esa observación. ¿Ya? Entonces, se absuelven estas consultas y estas observaciones se absuelven a través de un pliego absolutorio, así se denomina, pliego absolutorio de consultas y observaciones que se notifica también en la plataforma del SEACE. ¿Ya? Como ven, toda la notificación se hace en la plataforma. Así es, Rodrigo, se plasma un acta de pliego de absolución y ese es el acta que se publica también en la plataforma. Al absorber las consultas y las observaciones, se debe tener en cuenta, o sea, los comités deben tener en cuenta, evitar disposiciones que excedan o no guarden congruencia con los cuestionamientos planteados. Porque es cierto, pues a veces las entidades, por querer responder y no querer darle la razón al postor, me colocan una serie de información que nada tiene que ver con la consulta y el postor termina más mareado, ¿no? Porque, oye, no sé qué me quiso decir. Entonces, la recomendación para la entidad es justamente evitar esas disposiciones que excedan o que no guarden relación con los cuestionamientos. Un dato importante es que el comité no puede modificar de oficio las bases, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa si ustedes, como miembros de un comité, se dan cuenta que en sus bases hay ciertos vicios o ciertas incongruencias, pero que ningún postor las ha advertido? Cuéntenme, ¿qué creen ustedes que deben hacer? ¿Las podrán modificar o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podremos modificarlas si me doy cuenta? No, ¿verdad?
no podemos modificarla, porque la norma establece claramente que no se puede modificar de oficio las bases. Por lo tanto, lo único que nos quedará en ese caso, si es que detectamos que existe algún vicio, alguna incongruencia, será informar al titular de la entidad de que existe un vicio de nulidad para poder declarar nulo el proceso, ¿verdad? Y retrotraer a la etapa en la que se haya producido el vicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también debemos recordar que se debe absolver los cuestionamientos de manera motivada. Es decir, la entidad no puede decir solamente, sí, acojo tu observación. Listo. ¿No? O no acojo tu observación. Debe fundamentar y debe motivar por qué no acepta o por qué sí acepta o acoge la referida observación. Debe haber un detalle de cuál aspecto es el que se va a modificar en las bases integradas. Por ejemplo, acojo totalmente la observación planteada por tales motivos, procediéndose a modificar las bases integradas, debiendo quedar como sigue, y colocas en todo caso cuál es el párrafo que se va a modificar de las bases integradas, ¿no? Acuérdense que hay un principio, el principio de transparencia, que nos pide que todos los documentos que existan en el proceso deben ser claros, deben ser transparentes y deben ser entendidos por todos los proveedores, por todos los participantes, no solamente por el que lo redactó, ¿no es cierto?, sino por todos los interesados en participar en el procedimiento. Su compañera Joyce me hace una pregunta ante lo que estuvimos conversando. Me dice, ¿y si las bases solo tienen un error material, igual se sigue el procedimiento para su nulidad? Bueno, allí sí va a depender, pues. Si es un error material, tú podrías modificar el error a través de un fe de ratas, ¿cierto? Porque las bases sí te permiten realizar ello. Si es que tuviese un error que no fuera sustancial, que no afectara la continuidad del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, pues, a ver, tú en el RUC de la entidad le has colocado 10.0000 cuando es 10.0001. Es un error material porque te has equivocado definitivamente y no tiene ningún alcance o ningún vínculo esencial con el contrato, ¿ya? Ahora su compañera Belli nos realiza otra pregunta. Dice, ¿y qué pasa si se absuelve y la modificación no se realiza en las bases? Muy bien, Ximena. Ahí está, Ximena tiene la respuesta. ¿Qué pasa? Va a primar lo que ha dicho el pliego, ¿ya? Esa también es una disposición que establece la norma. Puede pasar, ¿no? Puede pasar que a pesar de que te absolví y dije que sí voy a cambiar, en mis bases integradas no hice ninguna modificación. La norma señala que de existir una incongruencia entre lo que dice el pliego y lo que dicen las bases integradas, se debe preferir lo que dice el pliego, ¿ya? Así es que no hay problema. En el caso de la integración de bases, ya les mencioné, son las reglas definitivas, son aquel documento donde se incorporan todas las modificaciones que se hayan hecho producto de las consultas o las observaciones. Otra pregunta, ¿solamente a través de las consultas y las observaciones se podrá modificar las bases o también habrá otra forma de que se modifiquen? A ver, dirán, ¿no? La doctora ya nos dijo que no se puede modificar de oficio y ahora me está preguntando si solamente a través de la consulta o las observaciones, dice, ¿no? ¿Dónde está? No, no está la pregunta, se las estoy haciendo, pues, Neisser. ¿Solamente a través de las consultas o las observaciones? No. En realidad, les quiero comentar de que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, como organismo, tiene la facultad y la obligación dentro de sus funciones de supervisar los procedimientos de selección de manera aleatoria. Lo que quiere decir es que en cualquier procedimiento ellos podrían hacer una supervisión de oficio. Y al hacer una supervisión de oficio quiere decir que van a revisar todas las bases. Y podrían notificarte a ti como entidad en la ficha del proceso. ¿Eh? No te van a enviar cartas, no te van a llamar por teléfono y te van a decir, Neisser, sus bases están observadas.
No, todo eso va a ser notificado a través de la ficha del proceso. Puede ser que el OCE notifique entonces que habiendo hecho una verificación de las bases encuentra ciertos vicios y que por lo tanto deben ser subsanados en las bases integradas. Entonces, también en ese momento nosotros debemos acoger lo que nos está diciendo el OCE en ese oficio para poder modificar las bases integradas cuando elaboremos estas bases integradas. ¿Ya? Muy bien, entonces, efectivamente, es vinculante lo que indique el OCE, bajo sanción de nulidad, porque es una acción de supervisión. ¿Ya? Así es que hay que tener mucho cuidado cuando nos toca ser miembros del comité y que no tengamos acceso a estas notificaciones. ¿Ya? Es muy importante que se revise también, así como se le exige al proveedor que revise la ficha del procedimiento de selección, el comité también debe estar al tanto de lo que ocurre en ese procedimiento. Ya está, entonces lo que preguntaron, que si hay diferencia entre el pliego y las bases, va a prevalecer lo que diga el pliego. ¿Me explica el punto 3 de integración de bases? ¿Hay diferencia? ¿Qué punto, Neisser, por favor? Si hay diferencia entre el pliego, ¿a eso te refieres, Neisser? ¿Sí? Muy bien. Acuérdense que hemos dicho que se presentan consultas y observaciones, ¿verdad? La entidad tiene que absolver esas consultas y observaciones a través de un pliego. Es en ese pliego, que es como un acta, en ese pliego menciona si es que acoge o no acoge la observación y cuál es la modificación que debería hacerse en las bases. Y cuelga ese pliego paralelamente y de manera conjunta, también cuelga las bases integradas. Y en las bases integradas se supone que debió haber incorporado todas las modificaciones que decía en el pliego. Entonces, puede pasar que, por ejemplo, en el pliego yo haya dicho, se va a eliminar la experiencia del postor porque se pide una experiencia excesiva, porque se acoge la observación planteada por el postor D. Entonces se van a modificar las bases. Sin embargo, cuando la entidad elabora sus bases integradas, no hace ninguna modificación al respecto y cuelga en la plataforma las dos opciones. El pliego, por un lado, donde tú estás visualizando que te dan la razón y que te dice que se va a cambiar, y por otro lado, de manera paralela, las bases integradas que no dice nada. Entonces, la pregunta, como hacía su compañera hace un momento, ¿qué hacemos? Si el pliego me está diciendo que sí me acepta, pero sin embargo en las bases integradas no se ha modificado nada, y las reglas definitivas deben ser las bases integradas. Aquí la norma establece que si hubiera una divergencia entre ellos, tú debes preferir lo que diga el pliego, así tus bases estén, en este caso, mal hechas, pues. Lo que acarreará responsabilidades del comité en este caso, porque la norma establece sin el perjuicio de las responsabilidades en las que pueden incurrir, en este caso, los miembros del comité. ¿Ya? Espero que te haya quedado claro, Neisser. Perfecto. Entonces, avanzamos. Bueno, ya hemos mencionado también esto, ¿no? Cuando exista divergencia, se va a prevalecer lo que refiere el pliego, ¿ya? En caso del pliego de solución de consultas e integración de bases incurre en alguno de los supuestos de nulidad, corresponderá al titular declarar la nulidad de este acto, ¿no? ¿Cuáles son las causales o los supuestos de nulidad? Que haya sido emitido por un ente incompetente, que vulnere la norma, que transgreda principios, etc. ¿no? También quiere decir que las bases integradas podrían declararse nulas, sí. El pliego de consultas también, ¿cierto? Y la nulidad es una facultad, pues, del titular de la entidad. ¿En qué casos no puede solicitarse la elevaciones de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones? Esto es lo que les estaba mencionando, ¿no es cierto? A partir de la publicación del Decreto Supremo 103 del 2020, se suspende las elevaciones del concurso público y la licitación pública hasta agosto del 2020. ¿Qué era la elevación de observaciones? Es importante igual que sepamos qué era la elevación, ¿cierto?
La elevación era aquel procedimiento por el cual, de acuerdo a la pregunta de uno de sus compañeros, la entidad me contestaba algo que yo no creía conveniente y que en este caso estaba transgrediendo la norma. Lo que debía hacer era solicitar la elevación de ese pliego absolutorio y de las bases al OCE para que el OCE emita un pronunciamiento y a su vez emita las nuevas bases integradas, es decir, ya esas sí ya eran las verídicas, ¿no? Las que tenía que emitir el OCE y que iban a ser las reglas con las que se iban a continuar. Ese es el procedimiento de la elevación que solamente estaban permitidas en las licitaciones y en los concursos, pero que sin embargo a través de este decreto no serán posible elevarlas ni en esos tipos de procedimientos de selección. ¿Ya? Eso es entonces la base legal. La presentación de oferta. La presentación de oferta se realiza de manera electrónica también desde las 00 horas hasta las 23:59. O sea, no solamente a las 00 horas el sistema no funciona, porque después la plataforma funciona las 24 horas del día. ¿Ya? A cualquier momento se puede realizar tanto la presentación de ofertas como las consultas, las observaciones, pueden presentarse hasta las 23:59 minutos, ¿ya? El postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que presenta. Eso es muy importante. Esta parte es muy importante y que va a retomar importancia cuando en el diplomado veamos la responsabilidad de los postores, ya no de la entidad, sino de los postores al presentar los documentos. Vamos a ver que los postores también se van a someter a un procedimiento administrativo sancionador para poder responder sobre su responsabilidad por ciertas infracciones. Y una de las infracciones más comunes en los procedimientos de selección incurridas por los postores es la presentación de información falsa o información inexacta, ¿ya? Después los postores dicen, no, pero es que no fue mi culpa, a mí me dieron ese documento. Nada, porque el postor es el único responsable de la exactitud y la veracidad de los documentos que presenta, ¿ya? A ver, su compañero pregunta, doctora, dice, no me quedó claro, ¿algún proveedor puede pedir la nulidad de las bases? Yo hice, en principio la nulidad no nace como un pedido, porque la nulidad es una nulidad de oficio. O sea, es decir, la entidad podría detectarla de oficio, sin perjuicio de que cualquier postor, de que cualquier participante que desee pueda advertirlo a través de una nulidad. No hay ningún problema. No es una formalidad que esté establecida en la norma de contrataciones, porque la nulidad es un procedimiento del proceso administrativo general. Entonces, si cualquier interesado considera que hay vicios en el procedimiento, puede tranquilamente solicitar la nulidad, ¿ya? Milton menciona, ¿qué pasa si la oferta en las facturas para acreditar experiencias son ilegibles? ¿Se pueden subsanar? Va a depender, Milton, de lo que en este caso el comité considere, ¿no? Si son ilegibles, ¿ya? Yo podría tomar una posición de decirte, bueno, es tu responsabilidad, en este caso, ahora que son electrónicas, incluso cuando tú cuelgas tu oferta, te sale un mensaje bien grande y te dice, estás a punto de colgar tu oferta. Cualquier responsabilidad porque el archivo no descargue correctamente o no se vea correctamente la información será tu entera responsabilidad quedando descalificada. Entonces el comité tranquilamente podría decir, bueno, esos documentos son ilegibles, yo no sé cómo es que me va a cambiar por algo que sí está legible, porque ni siquiera puedo saber qué número de factura es y tú me puedes presentar otras facturas. Por lo tanto, yo podría tomar la decisión de decir que no es un hecho subsanable. ¿Ah? Su compañera Ximena me dice, ¿hacen seguimiento luego de suscrito el contrato para ver si lo que subsiste es real? ¿Cómo así, Ximena?
¿me podrías indicar, por favor, tu consulta? Ah, ok. Muy bien. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos respecto a la presentación de ofertas. No se olviden, entonces, el postor es responsable de todo lo que se presenta. Así es que como te recomienda tu compañero, mejor no lo presentes. Dice, ¿ya? Ximena pregunta, ¿no? Mandaron oficios a los clientes para verificar si nuestra experiencia era real. En cuanto a eso, Jimena, eso es un procedimiento de fiscalización posterior, que de hecho la norma establece como obligatorio, pero solamente para aquel postor que gana la buena pro, ¿ya? De manera obligatoria, sin perjuicio que la entidad quiera hacer la fiscalización posterior a todas las ofertas, ¿no? Si quiere, puede hacer a todas las ofertas. Pero lo que establece la norma de contrataciones es que al que gane la buena pro, una vez consentida la buena pro, tú tienes que, como entidad, estás obligado a hacer una fiscalización posterior de todos los documentos presentados en su propuesta. ¿tá? A todos. ¿Qué haces? Cursas oficios, preguntas, existe esta experiencia, te firmó este contrato, etcétera, etcétera. ¿Ya? A todos. Sin perjuicio, como te digo, que de conformidad a lo establecido, ya no en la norma de contrataciones, sino en la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444, que es la ley del procedimiento, puedes hacer una fiscalización posterior a las otras ofertas, ¿ya? Pero de manera obligatoria sí a la que gana la buena pro. Muy bien, entonces, luego ya vamos avanzando, ya presentaron las ofertas, y ahora el comité ya recepcionó las ofertas, y ahora lo que debe hacer es aplicarle, en este caso, por ejemplo, en la evaluación a las ofertas. ¿Cómo se evalúan las ofertas? Y aquí vamos a ver cuál es la fórmula que se aplica para la propuesta económica en consultorías, ¿ya? Para que ustedes la puedan ver, y el precio ofertado en el caso de bienes, servicios y obras, ¿ya? ¿Cómo se asigna un puntaje? En este caso, se le asigna el puntaje más alto, o sea, el que diga en las bases, factores de evaluación, oferta, 80 puntos, ok. Entonces, a la oferta más baja se le pone 80 puntos, y a las demás se le pone el puntaje inversamente proporcional, ¿ya? Aplicando la siguiente fórmula. Cópienla, si gustan, cópienla, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio con ustedes para poder determinar el puntaje de la oferta económica, ¿ya? Si gustan, tómenle una fotito con su celular para que luego puedan hacer el ejercicio. Antes, la 3022.5 también, felizmente ya cambió y no hemos tenido que explicar ahora esto, porque para el caso de las consultorías y la ejecución de obras, antes había toda una fórmula para poder darle el puntaje a las ofertas económicas, era todo un garabato, ¿no? Que se escogía entre la oferta intermedia, un promedio, etc. Pero actualmente la única fórmula que tenemos para evaluar las ofertas es esta fórmula que ustedes pueden visualizar aquí en su pantalla. Bien, avanzamos. Miren, en esta lámina podemos ver cómo se realiza la evaluación para la calificación de bienes, servicios y obras. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque acuérdense que en el caso de bienes, servicios y obras, primero se evalúa y después se califica. Aquí en esta lámina yo les voy a explicar brevemente cuál es la diferencia entre uno y otro. Ya lo hemos visto, pero igual yo se los voy a aclarar aquí en este momento. Cuando nosotros como comité empezamos a revisar ofertas, la norma es bastante clara. Existen etapas en las cuales yo debo realizar esta información. Lo primero que debo hacer en mis ofertas, revisando ya mis ofertas como comité, es la admisión. Entonces, lo primerito.
¿ya? Las etapas son preclusivas. ¿A qué me refiero con que son preclusivas? Primero hago la admisión de todos los postores. Si tengo 10 postores, termino con los 10 postores la admisión y recién con todos paso a la evaluación y después paso a la calificación. No puede ser posible que empiece con la admisión del postor A y pase luego a su evaluación y luego a su calificación, ¿ya? A eso me refiero cuando digo que son preclusivas. Hay que terminar la etapa de admisión para luego poder pasar a la etapa de evaluación. Bueno, entonces, en la admisión a todos en conjunto, correctamente. A todos en conjunto. Muy bien, entonces, en cuanto a la admisión, tenemos que se debe realizar a todos los postores, a todos los que han presentado su oferta, sin ninguna excepción. Yo no puedo escoger y decir a este sí y a este no. A todos los postores yo reviso sus documentos de admisión. El resultado de este procedimiento es que pueda declarar que la oferta está admitida o no admitida. ¿Qué reviso en esta etapa de la admisión? Lo que voy a revisar es que se encuentren todos los documentos que han sido pedidos o solicitados como documentos de presentación obligatoria. Cuando ustedes vean sus bases, luego del valor estimado, o luego del valor referencial en el caso de obras, luego del calendario, hay una etapa que dice documentos de presentación obligatoria y señalan uno por uno, ¿se acuerdan? Literal A, declaración jurada de datos del postor, anexo B, promesa de consorcio, anexo C, etcétera, ¿no? Ya lo hemos visto, todo eso que nos piden como documentos de presentación obligatoria. Entonces, lo único que se tiene que verificar en esta etapa de admisión es justamente esos documentos de presentación obligatoria que se ha solicitado en las bases. Adicionalmente, establece la norma que debemos revisar que la oferta o los documentos presentados cumplan con todas las características y o requisitos funcionales y o condiciones que se hayan establecido en los TDRs o en la especificación técnica, ¿ya? Solamente en el caso de obras, ¿sí?, se declaran no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial, ¿ya? ¿Por qué hablo solamente de obras? Porque acuérdense que aquí estamos viendo bienes, servicios y obras, ¿cierto? Solamente en el caso de obras, allí sí veo la oferta. Y si la oferta está por encima de qué monto, hablando de obras, ¿cuál es el límite? Acuérdense, para bienes y servicios no hay límites. Para obras, el límite es 110, correcto, hacia arriba. Y hacia abajo, 90. ¿Qué quiere decir eso? Que los postores pueden presentar sus ofertas en esos rangos, ¿ya? 10 hacia arriba y 10 hacia abajo. Eso es todo lo que se va a verificar. Eso es todo lo que se va a verificar. ¿Ya? Muy bien. Una vez entonces que se ha terminado con esa etapa de evaluación, de admisión, yo tendré que decir, postor A presenta todos los documentos, admitido. Postor B, le falta la declaración jurada de datos de postor, no admitido, ¿no? O sea, tendré que dar ese resultado. ¿Quiénes están admitidos y quiénes no están admitidos? Luego de eso, solamente las ofertas que estén admitidas, de los postores que estén admitidas, pasan a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación. Y en esta etapa, acuérdense siempre que cuando hablo de evaluación, hablo de puntaje, ¿ya? Que asigno un puntaje. La evaluación está ligada y relacionada a los factores de evaluación, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de evaluación? En las bases estandarizadas hay una serie de factores de evaluación que el comité debe elegir para otorgar puntaje. La evaluación es máxima sobre 100 puntos. O sea, la entidad tiene 100 puntos para repartirlos en los diferentes criterios o factores de evaluación para asignarse y así poder escoger al postor que, en todo caso, con el que se va a suscribir el contrato. En este caso se evalúa
las ofertas aplicando los factores de evaluación con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación. Por ejemplo, si hemos establecido como factor de evaluación el plazo de entrega, tenemos que evaluar a todos, ¿no? ¿Quién ha dicho 5 días? 10 puntos. ¿Quién ha dicho 20 días? Tantos puntos, para poder definir el puntaje de esa oferta. Entonces aquí, el resultado de esta etapa de la evaluación es poder evaluar y saber el orden de prelación de los postores participantes. ¿Y por qué es importante conocer el orden de prelación? Porque solamente el primer y el segundo lugar van a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de calificación. Acuérdense, solamente el primero y el segundo. No significa que los demás han quedado descalificados o no evaluados. ¿Ah? Simplemente la norma señala que debo calificar únicamente al primero y al segundo postor. En ese caso, el resultado de esta etapa es que la oferta quede calificada o descalificada. ¿Qué voy a revisar aquí? En esta etapa voy a revisar que los postores que han obtenido el primer y segundo lugar en orden de prelación hayan presentado todos los documentos referidos a los requisitos de calificación. ¿Cuáles son los requisitos de calificación? Los hemos visto, pero los repetimos. Es el requisito de habilitación, el requisito de experiencia, ¿no es cierto? Y el requisito de calificaciones al personal, de acuerdo a lo que haya solicitado la entidad. Se verifica entonces, si cumple, la oferta estará calificada. Y si no cumple, la oferta será descalificada. ¿Ya? Dice, se califican los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar. Si alguno de estos no cumpliera, se califica a los postores admitidos según el orden de prelación. Acuérdense que teníamos más postores, pero que no lo hemos calificado, pero que de no calificar uno del primer y segundo lugar, podría calificar las ofertas de los postores que están en el siguiente orden de prelación, hasta identificar 2 postores que cumplan con los requisitos de calificación. Salvo pues que solamente quede uno, porque ya no hayan más postores, ¿ya? En el caso de las obras, la norma exige que se identifiquen hasta 4 postores que cumplan con la calificación. Después de ello, después de haber hecho eso, ya viene la etapa de la buena pro. Previamente a la buena pro, se debe revisar aquí si las ofertas económicas cumplen con los requisitos de calificación de conformidad a lo que establece el artículo 68. Es decir, que se encuentren dentro de los márgenes, ¿ya? Si es que no, por ejemplo, si es que en el caso de bienes y servicios, yo hubiese ofertado un precio mayor al 100%, que sí es posible hacerlo, tendré que esperar que la entidad verifique si tiene disponibilidad presupuestal para que me otorgue la buena pro. De lo contrario, mi oferta será rechazada, ¿ya? Esos entonces son los pasos para que se pueda determinar quién gana la buena pro en un procedimiento de selección. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Ya, ok. Sí, Milton. Por eso es que, acuérdate, a ver, su compañero Milton, para los que no leen, su compañero Milton me pide que le explique cómo evalúo en el caso de las consultorías en general, ya que según las bases estándar tiene oferta técnica y económica. Eso es cierto. Por eso es que les he vuelto a mencionar que lo que les acabo de explicar únicamente son para los bienes, servicios y obras. Para el tema de las consultorías, no, porque en las consultorías se realiza de manera distinta, porque en efecto allí van a haber 2 evaluaciones. Una evaluación técnica, 100 puntos, que es como lo acabamos de ver, y otra evaluación económica que también tiene 100 puntos. Esos 2 se van a sumar. No te preocupes porque eso va a ser materia de explicación de la siguiente clase. En esta clase nos hemos abocado al tema de los bienes, servicios y obras, porque los hemos agrupado, porque se tramitan de la misma forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les decía, aquí tenemos
¿Qué es lo que se hace en la admisión? Y hemos mencionado, ¿no es cierto? Se verifica, se acredita la representación de quien suscribe, las declaraciones juradas, la promesa de consorcio, el monto de la oferta, etc. Todo lo que establece el artículo 52 es lo que se revisa para la admisión de la oferta. Una vez que se establece que se presentaron, entonces se procede a decir que la oferta está admitida. En cuanto al documento que se presenta para acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación, en cuanto al cumplimiento, podemos indicar de que, a ver, un segundito. Ya, les mencionaba entonces que en el caso de la admisión de oferta, debemos pedir todos estos documentos. Si ustedes ven aquí en el literal C, establece que se debe presentar una declaración jurada que acredite el cumplimiento de los TDR. Esa declaración jurada normalmente es una declaración jurada tipo en la que los postores declaran y dicen, ¿sabes qué? Sí cumplo con todo lo que me estás pidiendo. En muchos casos, solamente basta esta declaración jurada y las entidades no piden ninguna otra información. Pero hay otros casos en los que la entidad pide, además de esta declaración jurada, algunos otros documentos que me sirvan para acreditar que sí, en efecto, lo que estoy ofreciendo cumple con los términos de referencia. Por ejemplo, se pueden solicitar, su compañera Jimena dice, una ficha técnica, un catálogo, un brochure, ¿no es cierto?, donde aparezca información técnica del producto, en este caso, que estoy entregando. Pero hay que recordar que en la admisión no podemos pedir ningún documento que sea requisito de calificación, ¿ya? Entonces, requisito de calificación, por ejemplo, el caso de experiencia, no puedo ponerlo aquí. En esta ocasión, si yo estoy revisando la oferta de su compañera Jimena, y yo veo que no tiene experiencia, ¿podré declararle su oferta como no admitida? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Porque lo único que tengo que hacer en la etapa de admisión es revisar los documentos de presentación obligatoria. Todavía no puedo mirar ningún documento de la calificación porque no estoy en esa etapa. Luego tenemos la etapa de la evaluación de ofertas. Aquí ya les indiqué cuál es el objetivo de esta etapa. Decir, ¿no?, quién está en primer lugar, quién está en segundo lugar y quién está en tercer lugar. Vamos a aplicar los factores de evaluación para determinar la oferta con el mejor puntaje y así poder determinar el orden de prelación. ¿Y por qué es importante el orden de prelación? A ver, ¿quién me contesta por qué es importante el orden de prelación? ¿Quién se anima? ¿Por qué es importante el orden de prelación? Porque solamente el primer y segundo lugar van a pasar a la siguiente etapa de calificación. Por eso es importante, ¿no es cierto? Solamente a los dos primeros. Aquí todavía no hay caso de empate, porque el empate es cuando estén igualitos, ¿ya? Aquí el tema del orden de prelación es importante para saber cuál de los postores, que tienen que ser dos, van a pasar en la etapa de calificación. Muy bien, entonces, para poder terminar la clase y ya dejar lo que queda para la siguiente sesión, aquí les tengo una pequeña práctica. Les pido coger su hojita, lápiz y papel, y tenemos la siguiente información. ¿Ya? Ustedes la voy a avisar. Vamos a comprar camionetas por un valor estimado de 150,000 soles, ¿correcto? Este es el valor. Y el plazo de entrega es de 20 días. Como factores de evaluación, el comité ha decidido entregar al precio 50 puntos. Al plazo de entrega, si entregas en 15 días, 20 puntos. Si entregas los productos en 10 días, 30 puntos. Y si entregas en 5 días, 50 puntos. Tenemos 4 ofertas: postor A, postor B, postor C y postor D. La oferta económica del postor A son 120,000 soles. La del postor B, 140,000. La del postor C, 160,000. Y la del postor D, 150,000. Asimismo, ofrecen plazos de entrega distintos. El postor A, 15
15 días, postor B 10 días y postor C 5 días, postor D 15 días. Díganme ustedes cómo vamos llenando esta información. ¿Cuál es el puntaje que le corresponde a cada uno? Este es el cuadrito que quiero que hagan ustedes y me lo enseñen por allí, ¿ya? ¿Cuál es el puntaje que va a tener cada postor y cuál es su orden de prelación? Voy a regresar para que tomen nota de el factor y el precio. Los espero. ¿Qué lo están haciendo, no? Ok, claro que sí. Acá regresamos a la PPT, al PPT de la... Déjenme volver al PPT. Ahí está. Ok, vamos a regresar al PPT de los datos. Chicos, tómenle foto a esta lámina de la fórmula para poder pasar a la lámina de los datos. Ahí estamos. Ahí está. Este, así, o el de los puntajes. Estoy ocupada. Estoy ocupada.
Este es el cuadrito que tenemos que completar. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Sí, igual ya estamos, ya les había dado un par de minutitos, es poco, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero para poder saber el puntaje? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que se va a hacer, yo les voy a enseñar aquí a poder realizar esta fórmula, ¿ya? Vamos a regresar aquí. Ok. ¿Qué es lo que establece la norma? Establece que, en primer lugar, a la oferta más baja, le vamos a poner el máximo puntaje, ¿ya? ¿Cuál es la oferta más baja? ¿Cuál es la oferta más baja? ¿De qué postor? Del postor A, ¿correcto? Muy bien, 45, 38, ¿ya? Muy bien. La del postor A, ¿no es cierto? Es la más baja, ¿no es cierto? Muy bien. El postor A, entonces, el postor B también, a ver. 150, dice el postor, no sé quién ha puesto ahí. Ya, entonces tenemos que el puntaje más bajo siempre se le va a poner, al precio más bajo se le va a poner siempre el puntaje más alto, en este caso 50. Luego, ¿cómo determino los siguientes puntajes? Es una regla inversamente proporcional bastante simple. En donde dice PI, siempre va a haber una X porque no sé cuál es el valor que se va a obtener, ¿no es cierto? Es el puntaje que le voy a poner a la oferta que estoy buscando. Entonces, para poder realizar, lo que se hace es lo siguiente. En OM, donde dice OM, siempre va a ir el puntaje, perdón, siempre va a ir el monto de la oferta más baja. ¿Cuál es el monto de la oferta más baja? A ver, ¿cuál es el monto? Perfecto. Entonces se va a colocar 120,000, ¿ya? 120,000 donde dice OM. Allí se va a colocar 120,000. Por PMP. ¿Qué significa PMP? Perfecto. PMP significa cuál es el puntaje que le estamos dando. ¿Cuál es el puntaje? 50, correcto. ¿Sobre qué? Sobre OI, el precio que estoy buscando. Si lo que quiero saber es el precio de la primera oferta más baja, que son los 120,000, le volveré a poner 120,000 y por ende me va a dar un puntaje de 50. Lo que quiere decir que el postor A va a tener 50 puntos, ¿correcto? Lo mismo se hace para los siguientes postores. Siempre en OM vamos a tener que va a ser la oferta más baja y por lo tanto siempre va a ser 120,000. ¿Por cuánto? También va a ser siempre por 50 entre, en este caso, la siguiente oferta que sería 140,000, que es la que quiero saber cuál va a ser su puntaje, que nos daría un puntaje excelente, Milton, de 85, de 42, ¿sí? 42.87 o 86 para redondearlo, ¿no es cierto? Sí, se pueden redondear, correcto. ¿Ya? Listo, entonces esa es para la segunda. Para el caso de la tercera, tenemos que igual siempre va a ser 120,000 por 50 entre, en este caso sería 160,000. Y tenemos que el puntaje sería 37.50, ¿correcto? Y la siguiente, la última, sería 120,000 por 50 entre 150,000 y nos arrojaría el puntaje de 40, correcto. Esta es la forma entonces de poder asignarle el puntaje, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que, vamos a colocar, ustedes me ayudan ahí, el puntaje del primero sería aquí 50 más
No me sale el símbolo más. $50 y el otro precio sería, el otro puntaje lo vamos a ver luego, 42.87. Tenemos en el siguiente que sería 37.50. Y finalmente tenemos 40 puntos, ¿no es cierto? Correcto. El siguiente, ¿cómo le vamos a entregar el puntaje? Depende de cuántos días me haya ofertado, ¿no es cierto? Acá está la clasificación. ¿Cuántos puntos le corresponde? Perfecto. ¿Cuántos puntos le corresponde? A ver. ¿Cuántos puntos le corresponde al postor A en cuestión del plazo de entrega? Los estoy leyendo. ¿Cuántos puntos? 20, ¿no es cierto? Muy bien, 20. Ya. Al postor B. Al postor B. 30, ¿no es cierto? Bien, ahí lo ponemos, ¿verdad? Al postor C. ¿Cuánto puntaje? 50, correcto, ¿no es cierto? Y al postor D le corresponde 20 puntos. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? El orden de prelación, aquí sería, ¿no? Igual 70. Cuando quería el más, no encontraba el más. Ahora que quiero... Ya, igual 70, ¿no es cierto? Aquí sería igual 72.87. Aquí, ¿cuánto sería? 87.50. Y aquí sería 60 puntos. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál sería el orden de prelación? ¿Quién tiene el primer puntaje? C, correcto, C, ¿no es cierto? C es el que tiene el mayor puntaje. Entonces, el orden de prelación será aquí, primer puesto será él. Primero. El segundo, ¿quién va a ser? Será B, ¿no es cierto? Segundo. Tercero, y cuarto será E, ¿verdad? Esa es la forma. He visto, muy bien, he visto cuando han estado resolviendo su práctica que muchos se han confundido y le han puesto en el precio, le han puesto el puntaje de 100, ¿cierto? No puede ser 100 porque aquí hemos dado en el ejemplo que el factor de evaluación es 50 puntos. Sería 100 si es que aquí dijese 100, pero si yo hubiese puesto 100 puntos, ya no podría utilizar ninguno de estos factores porque solamente la oferta puede tener 100 puntos. La norma establece que yo como entidad puedo utilizar solamente el factor evaluación precio y le pongo 100 puntos. Pero si quiero, puedo utilizar otros. Pero si quiero utilizar otros, debo colocarle como mínimo a esta oferta, al precio, le debo colocar mínimo 50. Si quiero, ¿le puedo colocar 80? Sí, si quiero, le puedo colocar 80. Pero, por lo tanto, estos puntos también tendrá que sumar solamente 20. Entonces, aquí al máximo tendré que ponerle solamente 20, porque 80 más 20, que es el puntaje máximo, me tendrá que dar necesariamente 100. ¿Ya? Así podría quedar, ¿no es cierto? Para que sume 80 más el plazo de entrega, que son los 20 puntos, allí sumaría 100 puntos. Por lo tanto, cuando hago la clasificación de la oferta, ya no podría, en este caso, colocar 100 puntos. Sí, sí se redondea. Puedes redondearlo, Neis. No hay problema en realidad, porque no, la norma no establece. Tú le pones nada más porque al final
igual puedes dejarlo sin ese decimal, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, esta es la forma de cómo se evalúa las ofertas en el caso de bienes, servicios y obras, ¿ya? Tu compañero menciona, dice, el plazo de entrega es vital para poder ganar. No siempre, en este caso sí, en este caso ha sido el plazo porque me daba 20 puntos, ¿cierto? Entonces, como no ha habido mucha diferencia entre las ofertas, me ha permitido que una oferta que no, miren cuánta diferencia había, 120 y 150, pero el factor tenía también 20 puntos. Entonces, perdón, 50 puntos, tenía el mismo rango. Oferta y evaluación tenía el mismo rango, por eso es que en ese caso se ha visto la diferencia, ¿ya? Pero hay otros supuestos donde la evaluación pues hay que mirarla de acuerdo a cada caso en concreto, ¿ya? Esa entonces es la evaluación para el caso de bienes y servicios y obras, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Las dos últimas láminas las terminamos la siguiente clase en cuanto empezamos para que sigan practicando, aunque era otro ejemplo nada más, ¿ya? Su compañera pregunta, ¿los decimales podrían determinar el orden de prelación? En realidad no, casi no va a haber el problema de este caso, el caso de empate. El único caso de empate va a ser cuando oferten el mismo precio, ¿cierto? Y en ese caso el puntaje va a ser el mismo. Ok. Su compañera pregunta, ¿puedo superar la oferta económica del valor estimado? Sí. En el caso de bienes y servicios, puede superar de manera ilimitada. No hay ningún tope. Y en el caso de obras, el tope es el 110%. Sí, claro que eso va a estar supeditado a que la entidad tenga la certificación para poder otorgarte la buena pro. Si no tiene la disponibilidad presupuestal, va a rechazar tu oferta. En el caso de obras, tú puedes reducir tu oferta. En cambio, en el caso de bienes y servicios, simplemente si la entidad no tiene la disponibilidad, pues simplemente rechaza tu oferta y no podrá otorgarte la buena pro. Listo, chicos. Entonces, nos hemos pasado un poquito porque nos endulzamos en el caso. Lo que me importa en todo caso, y me agrada es que hayan todos participado de este pequeño taller haciendo la evaluación para poder saber pues cómo se aplica esta fórmula para determinar los valores. Ya saben, ¿qué pasaría de aquí? Solamente tendría que evaluar la oferta del postor C y del postor B, ya no de ni del A ni del D, ¿cierto? Solamente del 1 y del 2. Correcto. Ney se pregunta, pero si mi oferta supera el valor estimado de plano, no voy a ganar, ¿no? O sí, depende. De repente no hay más postores, de repente todos los postores han puesto más del 100%, depende, de repente el que puso más bajo, vamos a imaginar que tengas una oferta que puso más bajo y no cumple con un requisito de calificación. Chao, le van a decir a él y vas a entrar tú en el segundo orden de relación. Es realmente un tema que no se podría decir que de plano vas a perder, ¿no? Yo he visto casos en los que a veces ganan, pues, sin ningún problema. Así es. Ya, bueno, si no hay presupuesto, sí, pues ya, si no hay presupuesto, ya te van a decir que chao, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos. Hasta el día jueves. Chao. Lorena. Joana.